Soy José Manuel Contreras Vázquez y soy de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y en este video te voy a enseñar, aprenderás el uso del multímetro y del protoboard y aparte unos componentes básicos como son la bobina, el diodo y el capacitor. ¿Qué es y para qué sirve el multímetro? El multímetro digital sirve para medir distintas corrientes, magnitudes eléctricas. Tiene tres partes importantes, que es la pantalla, el selector y los puertos de corriente donde se conectan las puntas. El cable negro siempre va conectado al COM y el cable rojo va a variar, depende lo que vayas a medir y depende del voltaje que tenga. Para medir el voltaje debemos de tener en cuenta que se puede medir de dos maneras, en corriente continua y corriente alterna. Para hacerlo de corriente continua, lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable negro donde dice COM y el cable rojo va conectado al puerto que tiene este símbolo. La perilla se gira hasta donde tenga este símbolo, o a veces solo viene en voltios o en voltios con ohmios. Esto significa voltios, ohmios, amperios y miliamperios. Cuando hagas eso, pues ya pones los dos puntas de tus cables donde vayas a medir el positivo en el puerto positivo y el negativo en el puerto negativo, donde vayas a necesitar medir el voltaje. Para la corriente alterna vas a girar la perilla al símbolo que tenga, a donde tenga este símbolo. Se colocan las dos puntas en paralelo con el componente en cada puerto donde lo quieras medir igual. Por precaución no se deben de tocar los extremos de las puntas y te tienes que asegurar de no superar el voltaje máximo que te permite el multímetro. Bueno, ahora para medir la corriente, lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable negro al COM, al puerto donde dice COM. Después vamos a conectar el cable rojo al puerto 10A. Y si la corriente no es tan grande o no es tan fuerte, al puerto MA. Vamos a girar la perilla primero para la corriente continua. Vamos a girar la perilla. Esto es una A de corriente continua, la A porque la corriente se mide en amperios, y si queremos medir corriente alterna tenemos que ponerla en esto. Es igual el mismo paso que en el voltaje, se ponen las dos puntas en serie y abrimos el circuito y lo medimos. Es importante cambiar la punta roja al momento que medimos corriente y no dejarla como en voltios, sino pues no va a servir. Para medir la resistencia es un caso similar. Vamos a conectar el cable negro al COM, el cable rojo a los voltios con ohmios y miliamperios, también se cambia. Y ahora vamos a girar la perilla a los ohmios, porque la resistencia se mide en ohmios. Importante es desconectar el componente del circuito antes de medir, y la resistencia no se mide con un circuito energizado. Como consejos adicionales, siempre empieza con el rango más alto si el multímetro no es de un autorrango. Después de medir la corriente, recuerda cambiar el cable rojo de nuevo a este, porque este es como el más básico que se usa para el voltaje. Casi siempre solo se cambia al medir corriente, porque este también lo utilizamos para el voltaje y para la resistencia. A continuación les voy a explicar qué es y para qué sirve un protoboard. El protoboard es una placa para poder realizar circuitos electrónicos. Tiene agujeros conectados internamente por filas metálicas, permite insertar componentes electrónicos y cables para poder construir
pues muchos circuitos y hacer muchas cosas. También mucha gente lo usa pues para practicar circuitos grandes en el protoboard, porque ya que es reutilizable y no se ocupa soldar, pues es muy accesible para ciertos tipos de circuitos y hacer muchas prácticas en él. Un poco sobre la estructura del protoboard. Primero tiene las filas horizontales. Estas son las líneas de energía. Estas están en la parte superior e inferior. Se usan para alimentar el circuito con voltaje positivo y tierra GND. Generalmente marcadas con cables de color, con líneas rojas positivas, azules y negras para las negativas. Las filas verticales están en el centro del protoboard. Hay dos bloques separados por un canal. Cada columna, letras A, E, F y J están conectadas verticalmente, pero no se cruzan en el canal central. El canal sirve para colocar circuitos integrados y que cada pin quede en su fila separada. Líneas de energía para llevar los voltios positivos y el GND desde una batería o una fuente se le puede conectar. Por ejemplo, roja para 5 voltios y azul para el GND. Se le pueden insertar muchos tipos de componentes como capacitores, LEDs, resistencias, entre otras cosas. Y sí, ahora les voy a explicar 3 componentes básicos, ya que son el capacitor, la bobina y el diodo. Primero, el capacitor es un instrumento que nos sirve para almacenar energía en forma de carga eléctrica. Se usa para filtrar o suavizar voltajes, por ejemplo en fuentes de alimentación, donde ayuda a mantener un voltaje estable, eliminando ruidos o picos. La bobina, al igual que el capacitor, almacena, también llamado inductor, almacena energía, pero está en forma de campo magnético cuando pasa corriente. Es muy útil en filtros, fuentes conmutadas o motores eléctricos, donde se regula el paso de la corriente en campos electromagnéticos. El diodo permite que la corriente fluya en una sola dirección. Se usa principalmente para rectificar corriente alterna, convirtiéndola en corriente directa, como cargadores o fuentes de poder. Son algunos ejemplos más comunes del diodo. Listo, así es como logramos aprender cómo se mide la corriente, el voltaje, la resistencia, algunas cosas de los componentes básicos, que son como el diodo, el capacitor y la bobina, y algunas partes las partes del protoboard y en qué nos puede servir. Gracias.